Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lidia Isabela, Isa para los panas. El día de hoy te traigo toda la información referente de la versión 5.5 de Genshin Impact. Bueno, para comenzar, ¿recuerdan que Yazan invitó al viajero a conocer su tribu de la comunidad de la feracidad? Pues en la versión 5.5, los viajeros van a hacer exactamente eso. La comunidad de la feracidad es la última parada de su recorrido por las tribus de Naglan. Esta tribu se ubica cerca del volcán Toyan, el cual se ha podido ver a la distancia desde la versión 5.0. La nueva zona Volcán Toyan, la montaña sagrada y tierra santificada. Los viajeros necesitarán investigar el volcán, pero para ello deberán esperar el momento adecuado y dirigirse a la cima de un islote circular conocido como la Corona de Fuego Celeste, que se encuentra justo en la parte más alta del volcán. Una vez que lleguen a la cima, podrán usar un método especial para entrar al volcán y seguir a un dragón mecánico para llegar a las ruinas subterráneas. Al igual que las otras tribus, la comunidad de la feracidad también es el hogar de una especie única de saurios, los atacansaurios. Los que son pequeños pueden parecer tiernos e inocentes, pero no te dejes engañar. Los atacansaurios adultos son criaturas fuertes, pueden destrozar rocas y otros objetos al embestirlos a toda velocidad. Golpear algo con sus cuernos despierta su espíritu de lucha, lo que les permite realizar un segundo sprint más rápido y poderoso, y les permite recorrer sobre superficies de agua y flojitos líquidos. Así que aprovechen el mecanismo de la transferencia de alma durante la exploración y ningún obstáculo podrá interponerse en su camino. Hay un total de 400 protogemas como recompensa de misiones por explorar las nuevas áreas de la versión 5.5. Estas recompensas también estarán disponibles durante la versión 5.6, así que no se las pierdan. En la primera mitad tendremos a Varesa y Xiangyun. Además, la probabilidad de obtención de Yazan será mayor. Por otro lado, el nuevo catalizador de 5 estrellas, reflexión iridiscente. En la segunda mitad regresarán Higlonen y Venti. Varesa creció leyendo historias sobre los héroes en Naglan y siempre soñó con seguir sus pasos, así que se hizo una máscara parecida a la que llevaba su ídolo, Pietena. Cuando se pone la máscara es como si pudiera conectar con la heroína que siempre quiso ser. Sin la máscara, los movimientos de Varesa pueden ser un poco descoordinados, torpes y lentos, pero cuando se pone la máscara cambian por completo. Tiene habilidades de luchadora profesional, definitivamente, pero lo más importante de sus habilidades es su ataque descendente. Varesa usa el impulso de su ataque cargado para saltar muy alto y luego realiza un ataque descendente sobre sus enemigos. Después de usar su habilidad elemental, al pulsar una vez su ataque normal podrá realizar rápidamente un ataque cargado y atacar con mayor velocidad. Así es mucho más ágil y elegante, y sus movimientos más contundentes. Efectivamente, Varesa tiene puntos en noctambulismo al golpear a los enemigos con su ataque descendente. Cuando sus puntos de noctambulismo alcanzan el nivel máximo mediante este método, Varesa puede entrar en un estado especial y consumir los puntos de noctambulismo para desatar un ataque descendente aún más poderoso. Entonces, ese debe ser el estado heroico del que hablabas antes. Cuando se pone la máscara y conecta con su ídolo, realiza los movimientos con mucha más confianza. Al combinar su habilidad elemental, ataque cargado y ataque descendente, es cuando realmente brilla su conjunto de habilidades. Además, cuando está en este estado tras realizar un ataque descendente durante un breve periodo de tiempo, Varesa puede liberar una habilidad definitiva especial, así que el indicador que hay a su lado señala cuándo puedes liberarla. Y durante su habilidad definitiva normal, Varesa se pone su máscara y entra en su estado especial de combate y desata una poderosa patada voladora contra sus enemigos. Aunque la aventura no se trata solo de combatir, al igual que los saurios de su tribu, Varesa es buena corriendo, saltando y destruyendo los obstáculos que se interpongan en su camino. Tengo que decir que esa animación de cuando echa a correr es súper adorable. Además, si encuentra un obstáculo en el camino puede saltarlo sin problemas. Sí, salta muy alto. Varesa es una gran luchadora cuando es necesario, pero no le va muy bien en competiciones. Le da miedo lastimar a los demás. Tiene mucha fuerza, pero no muy buen control. Super concurso de comida. Se trata de una competición de velocidad en la que se devora una tonelada de comida deliciosa. Durante su anécdota trivial, Varesa les presentará otra de sus comidas favoritas, las setas con sabor frutal. Se supone que tiene muy buen sabor, pero hay una leyenda sobre estas setas en la comunidad de la feracidad. Parece que eso es todo lo que puedo revelar por ahora. Pero no se preocupen, lo descubrirán todo en las anécdotas triviales de Varesa. Ya sea que quieran participar en el super concurso de comida, resolver el misterio de las setas verdes o conocer más sobre Varesa, asegúrense de
de no perdérselo. Además, no tienen que completar toda la historia de Naklan para comenzar sus anécdotas, y si las completan dentro de cierto periodo podrán obtener protogemas y materiales de mejora para Varesa. Por cierto, necesitan derrotar a esta criatura para obtener los materiales de ascensión de Varesa. Usa lava ardiente y rocas para atacar a sus enemigos, así que asegúrense de estar preparados. Este enemigo me recuerda a los monstruos de magma que enfrentamos hace tiempo, esos que le temen a los ataques pyro. Es como una versión extrema de esos enemigos y funciona de manera similar. Deben golpearlo con suficientes ataques pyro para que cambie de forma y así tengan la oportunidad de atacar. Como pueden ver, Yasan es un personaje electro que usa una lanza, pero ¿no es eso una pesa de gimnasio? Así es, eso de pelear con pesas es solo para Yasan, así que no intenten hacer esto en casa. Con su habilidad elemental, Yasan obtiene puntos de noctambulismo y avanza a una cierta distancia. Con su habilidad definitiva, Yasan realiza un poderoso golpe contra el suelo y saca su indicador de energía cinemático de edición limitada, el cual utiliza en sus entrenamientos. El indicador de energía cinemática sigue al personaje en uso y aumenta su ataque en función del ataque y puntos de noctambulismo de Yasan. Cuantos más puntos de noctambulismo tenga, mayor será el bono. Entonces es mejor mantener altos los puntos de noctambulismo de Yasan. Y ahí es donde entra la otra función del indicador de energía cinemática. El indicador de energía cinemática registrará la distancia de movimiento recorrida por el personaje en uso, a excepción de Yasan. Cuanto más se muevan los miembros del equipo de Yasan, más puntos de noctambulismo obtendrá ella, lo que significa que su bono de ataque será mayor, así que todo depende de la cantidad de ejercicio. Muy apropiado de una entrenadora. Yasan debe funcionar mejor con personajes que utilicen habilidades de desplazamiento en combate. No obstante, su bonificación no está restringida a un área de efecto específica, así que moverse es justamente lo que se requiere. Estoy segura de que descubrirán todo tipo de combinaciones geniales para ella. Además, cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, Yasan obtiene el efecto de calentamiento a través de uno de sus talentos, permitiéndole restaurar continuamente la vida del personaje en uso durante un periodo de tiempo, porque la recuperación también es muy importante durante el entrenamiento. El entrenamiento de Yasan también es útil para la exploración. En el estado de bendición noctámbula, la velocidad de movimiento y la capacidad de salto de Yasan se ven mejoradas, y al mantener pulsado el botón de sprint puede entrar en el estado de super rayo, con el que es aún más rápida. Es tan rápida como un rayo, y Yasan tiene un talento atlético impresionante. Me encanta cómo todas sus habilidades tienen que ver con su profesión. Creo que su filosofía de entrenamiento es brillante. Solo siendo constante y dedicado en el entrenamiento podrás dominar tu verdadero poder. Eventos. Competición por la gloria floral. Este evento tiene dos temáticas: prueba Flor Gloriosa y Sauriotesoros. En la prueba Flor Gloriosa, deberán luchar junto a sus compañeros en una competición entre tribus que pone a prueba sus capacidades ofensivas y defensivas. Por ejemplo, esta es una batalla ofensiva con Mualani. En las batallas ofensivas necesitan atravesar las barreras defensivas del enemigo para ocupar su campamento. Sus aliados proporcionarán un valioso apoyo en el campo de batalla. Utilicen sus habilidades a su favor para completar varios eventos del desafío y conquistar el campamento del enemigo. En las batallas defensivas deben evitar que destruyan su estandarte y trabajar junto a sus aliados para proteger su campamento. Esto sí es un verdadero enfrentamiento entre tribus. Sauriotesoros. Aquí necesitan guiar a los saurios en una búsqueda de tesoros, cambiando la dirección indicada en varias intersecciones, recolectando tesoros y evitando los peligros del camino, como las patrullas de Irlishur y las erupciones. Además, diferentes saurios también tienen diferentes habilidades, así que asegúrense de elegir la mejor ruta para ellos. También tengo que decirles que al completar este evento tendrán la oportunidad de invitar a Hurón a su equipo. Arena Temblorosa. El objetivo es recolectar la mayor cantidad posible de monedas de aventura. Deberán interactuar con las cajas de objetos dispersas por el campo del desafío para obtener recursos claves y conseguir la victoria. Así que los objetos te ayudarán a interferir con otros jugadores y evitar que ganen puntos.
juntos. Además, todos tienen un personaje asignado, así que asegúrense de aprovechar bien sus habilidades. Pelota rítmica, Mechly. El objetivo es golpear las pelotas que vienen con la barra rebotadora para destruir los bloques. El elemento de la barra cambia según el tipo elemental del personaje, así que pueden desencadenar reacciones elementales. Todo lo que tienen que hacer es golpear las pelotas siguiendo el ritmo para salir victoriosos. Campeonato de lucha ilimitado. Presenta 5 niveles de desafíos de combate de alta dificultad. Cada uno está dividido en 2 rondas. En la primera, deberán seguir las reglas especificadas en el desafío para obtener mejoras, lo que les podría dar una ventaja en la segunda ronda, cuando se enfrenten al jefe. La dificultad elegida determina la vida máxima de los jefes. Favor desbordante. Podrán obtener el doble de artefactos. También habrá un nuevo dominio de artefactos y 2 nuevos conjuntos. Bueno chicos, hasta aquí toda la información sobre los nuevos eventos de la nueva versión. ¿Qué opinas de esta nueva versión? No olvides dejar tu comentario. Para más contenido de Genshin Impact. Hasta la próxima.